Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestros miércoles con la Academia. Gracias por acompañarnos. Hoy es un miércoles muy especial, un acto muy emocionante, porque queremos rendir un pequeño tributo a una grandísima persona. Una gran persona, la profesora Rosario Martínez Arias, profesora, académica, compañera y amiga. Es un grandísimo honor para mí actuar como moderadora de este acto tan emocionante. Por la talla intelectual de la profesora Charo Martínez Arias y desde luego por el enorme legado que deja la psicología como científica y como profesora. Pero también fue mi profesora, además de después profesora, compañera y amiga. Tengo que decir, y es importante creo decirlo, que desde que anunciamos este acto son muchas las personas que se han puesto en contacto conmigo, no solo académicos como el profesor José María Peiró, preocupado porque no podía acompañarnos, y otros compañeros, y disculpándose porque no podían asistir, sino también, tengo que decirlo, muchas personas para quien este anuncio de homenaje ha sido la primera noticia que tenían de que había fallecido. He recibido llamadas, WhatsApps, fue mi profesora, Maripaz, cuánto lo siento, a mí ella me dirigió la tesis, trabajé con ella en la primera etapa en tal sitio, y todos ponían una frase común: tengo un magnífico, maravilloso recuerdo de ella. Así que espero poder transmitir que todos ellos, de alguna manera, y aunque puedan estar o no hoy aquí, también nos acompañan y son parte de este acto. En este acto sí que me acompañan, y les agradezco mucho su presencia, nuestro presidente, Elio Carpintero, y los académicos José Muñiz, José María Prieto, María José Díaz Aguado, y también nos acompañan sus hijos, Amalia y Enrique. Gracias de verdad a todos por vuestra participación. Eh, bueno, y sin más, le doy la palabra a nuestro querido presidente Elio Carpintero. Muchas gracias, Maripaz. Buenas tardes a todos. Nuestra compañera de academia, Rosario Martínez Arias, acaba de dejarnos. Su ausencia definitiva se irá notando poco a poco, pero de modo consistente en el tiempo por venir. No era nuestra compañera una personalidad extravertida, dispuesta a participar en todos los saraos y todas las tertulias. Era una persona abierta en la intimidad, centrada en su vida interior, ocupada mucho tiempo en las abstracciones propias de las ciencias matemáticas y las psicometrías. Era también, como lo muestra su currículum, y hay que decirlo, una persona siempre abierta a la colaboración con otros colegas desde su propia perspectiva metodológica y analítica. Acertó a entrar en un campo psicológico que, azarosamente, había tenido un desarrollo muy potente en los comienzos de la psicología en la universidad. Uno de los pilares que sostuvieron esa inicial psicología científica y profesional, el profesor Mariano Yela, había traído a nuestro mundo intelectual la inspiración y los estímulos de Louis Thurston, aprendidos y entendidos con él en Chicago, y su influencia había enriquecido nuestra primera tradición psicológica con estudios, publicaciones y sobre todo con orientación de discípulos y alumnos hacia una ciencia que iba a procurar medir todo lo que se pueda medir y hacer medible lo que en principio no lo sea, como parece ser que decía Galileo. Muchos discípulos del maestro tendieron a cultivar y fortalecer la estadística dentro del campo psicológico. Nuestra compañera se vino a situar en un escalón siguiente, correspondiente a los desarrollos y peculiaridades correspondientes a su tiempo y a sus intereses, y se preocupó de instrumentos de medir, esto es, de los test, de su validez, un problema básico para todo psicólogo que quiera aplicar esos instrumentos con conciencia de lo que está haciendo al aplicarlos. El discurso suyo en esta academia sobre la validez es una pieza modélica en el análisis de esa cuestión. También dedicó un estudio importante al análisis multivariante en la investigación científica, y cuando fue subiendo entre nosotros el nivel de la preocupación por el mundo digital,
por la metáfora del ordenador para comprender la mente y el modelo científico de la psicología cognitiva, nuestra compañera se fue directamente hacia un tema central, el de las relaciones de la inteligencia con los nuevos hallazgos de procesamiento de información. La específica problemática de la toma de decisiones, un tema de excelente estudio que se incluye en el volumen que sobre pensamiento e inteligencia del Tratado de Psicología que editaron Mayor y Pinillos en los años 90, un volumen que era precisamente editado por Rosario Martínez Arias y Mariano Yela conjuntamente. Nuestra compañera, digámoslo, no vivía en las nubes ni era la persona ocupada solo de abstracciones y magnitudes. Una faceta fundamental de su obra y personalidad es la de compañera metodológica y analítica dentro de equipos más amplios de investigación sobre temas concretos de la vida de cada día. Su participación en equipos multidisciplinares, por ejemplo, con la doctora Díaz Aguado, que está aquí entre nosotros, sobre psicología educativa infantil o en estudios singulares como por ejemplo sobre los niños con dificultades para ver, le permitió estar en contacto con la realidad humana que se aclaraba y se comprendía con ayuda de sus números y de sus mediciones. Por otra parte, su interés por los aspectos prácticos también le llevó durante años a colaborar como técnico consultor en esa empresa TEA, la empresa hoy vinculada a la gran editorial Jogrefe, que ha jugado un papel extraordinario en la tarea de edición de test y pruebas psicológicas, instrumentos necesarios absolutamente para el ejercicio de nuestros profesionales. Allí asesoró a la dirección, resolvió problemas, dirigió investigaciones e incluso obtuvo algún premio. Prueba todo ello de su atención e interés por las cuestiones de la psicología profesional. Rosario Martínez Arias ha sido una personalidad científica de primer orden en la psicología española. Ahora se nos ha ido, pero ha dejado sus enseñanzas, sus modelos, el ejemplo de su quehacer y su gusto por la precisión cuantitativa. Estoy seguro de que esa lección durará por largo tiempo entre nosotros, y los que la hemos conocido y la hemos acompañado en esta academia, seguiremos teniéndola presente en el afecto y en el recuerdo. Nada más. Gracias. Muchas gracias, presidente. A continuación, tiene la palabra nuestro académico, querido profesor José Muñiz. Muchas gracias, Maripaz. Bueno, muy buenas tardes a todos y empezar por dar la enhorabuena y las gracias a la Academia por organizar este merecido acto en honor a Charo y yo me siento muy honrado por poder decir unas palabras acerca de su trayectoria psicométrica. La verdad es que todavía cuesta imaginarse que no está entre nosotros. Yo tuve la oportunidad hace muy pocos días, muy poco tiempo, en compartir con ella un seminario psicométrico que organizó el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en la Cuesta de San Vicente, lo organizó Mirko Antino del Spanish Journal of Psychology. Y como suele ser habitual en estos eventos, terminamos abajo en el bar Dudua tomando unas cañas y charlando sobre lo divino y sobre lo humano. Y es el último recuerdo que tengo de ella muy, muy reciente, ¿no? Yo diría que conocí a Charo de siempre, sobre todo a partir de los años 70, en el departamento, como ha señalado nuestro presidente, de psicología experimental que dirigía entonces Mariano Hiela. Y desde entonces hemos mantenido una buena y una gran amistad. Charo, como sabéis perfectamente, es como yo, tanto de mi edad como de mi región, asturiana. Y asturiana no de cualquier sitio, sino de Pravia, una villa asturiana en la que ya en el siglo VIII el rey Silo trasladó la corte desde Cangas de Onís y allí permanece. Un valle precioso al lado del río más caudaloso que hay en Asturias, el río Nalón. Y luego ya, naturalmente, ya peregrinábamos casi todos los que estábamos en el ámbito psicométrico por su casa de la calle San Mateo y allí íbamos a averiguar los nuevos
hitos tanto de software como de psicometría, porque ella siempre estaba al tanto. Y ahí conocí, que ellos nos acordarán, claro, a sus hijos, a María y Enrique, corriendo por aquel pasillo tan largo que tenía la casa de San Mateo. O sea, son todos recuerdos fantásticos de Charo, ¿no? Hablar de su obra es muy complicado. Ya Elio ha comentado algunos de los rasgos fundamentales. Viendo un poco, pensando estos últimos días sobre ella, sobre la obra de Charo me refiero, diría, la sintetizaría en dos adjetivos, y es que sería amplia y diversa. Y lo justifico, amplia porque es increíble, si tuviera que leer aquí los títulos, nos llevaría todo el tiempo. Más de 200 artículos, 49 libros, con especial mención para los psicómetras de su libro Psicometría, que es todo un hito, publicado en 2006, 21 capítulos, 56 tesis, y estuvo en 155 tribunales de tesis, entre otras la mía en 1980 en Somosaguas. Quiero decir que tiene una actividad, por no citar proyectos, contratos, reconocimientos, etcétera. Mi único Mi única pena respecto a esta obra es que le habíamos encargado un artículo en Psicotema, que estaba trabajando en él, sobre titulado En defensa de los test psicométricos, porque creíamos, estábamos de acuerdo, ella y yo, que había que hacer algo para rescatar la gran aportación del ámbito de la medición de los test psicométricos. Y bueno, nos hemos quedado sin el artículo de Psicotema. Cada vez que la encontraba le preguntaba, ¿cómo lo llevas? Bueno, voy bastante bien y tal, ya he recogido lo fundamental. Y bueno, pues ese era un poco lo que ha quedado pendiente. Y en cuanto a diversa, yo aquí, parafraseando a Terencio, diría que nada de lo psicométrico le era ajeno, ¿no? Entonces, utilizando la propia técnica que ella dominaba como nadie, del análisis factorial, si yo tuviese que, haciendo un análisis factorial mental cualitativo de su obra, yo extraería tres factores principales. Y el primero de ellos, que me emerge de una manera clara y principal, es la perfecta simbiosis entre método y sustancia, entre la metodología, tanto psicométrica como estadística, y los temas tratados, que son realmente muy variados. Charo tocó todos los temas, aplicó la metodología a recursos humanos, a clínica, personalidad, evaluación educativa, como luego nos contará María José, por supuesto. En psicometría siempre estaba la última. Ciertamente cualquier novedad, yo lo recuerdo siempre analizar con ella de qué modelo sé ahora, qué está funcionando, etcétera, ¿no? Y la segunda dimensión, el segundo factor que emerge claro de su obra es la simbiosis perfecta, la integración entre la investigación y la profesión, que eso no es nada fácil, es decir, entre lo académico y lo profesional. Lo ha resaltado también Helio. Tiene una parte importante metodológica, pero luego con grandes aplicaciones. Y solo cito el último ejemplo, en el que hace unos días he estado todavía en una tesis que había dirigido ella sobre competencias profesionales en Somosaguas, una tesis de David Aguado de TEA, de investigación de TEA. Es decir, que por decirlo en términos de Isaac Berlin, ¿no? Esta distinción que le hizo famoso entre erizos y zorros, en el sentido de erizos, aquellas personas que se especializan muchísimo en un solo tema y profundizan, frente a los zorros que saben un poco de todo. Y que todavía recordaba hasta hace unos días Ignatieff, el premio Princesa de Asturias, nos lo recordaba en la toma de posesión. Charo hacía esa combinación perfecta, esa especie de combinación de erizo azorrado, de conocer a fondo las distintas especializaciones y a la vez tener una panorámica general. Eso solo está reservado a los grandes. Es fácil ser un erizo, es fácil ser un zorro, pero es muy difícil ser un erizo azorrado, ¿no? Y esto es una característica que se nota en toda la obra de Charo. Yo diría, pensando un poco de por dónde le venía a ella ese planteamiento, que es difícil y que ocurre mucho en todas las áreas de la psicología y de otras ciencias, siempre son obviamente interactivas, pero hay dos en psicología
especialmente complejas en esto, que es metodología y que es psicobiología. Ambas tienen dos patas, una asentada en lo metodológico y la otra en lo sustantivo, y en el caso de los psicobiólogos, una en lo psicológico y otra en lo neurobiológico. Hay un continuo de perfiles, hay metodólogos legítimamente que se pasan la vida mejorando una centésima la estimación de un parámetro. Es una vida aburrida, pero es una buena vida de metodólogo. Y lo mismo les pasa a los neurobiólogos, que se pasan la vida afinando una molécula, una proteína o una... Eso es así. Combinar lo micro con lo macro, eso ya digo, está reservado a pocos y Charo era una de las personas que lo lograba hacer. No me digáis cómo. Tal vez, buscando un poco de explicación, iría yo a una actividad que compartimos ambos en el Departamento de Psicología Experimental de la Complutense, que dirigía entonces Yela, y que tenía un seminario los viernes que luego muchos copiamos cuando nos fuimos a otros sitios, y es que el viernes allí una persona exponía un tema, metodológico o no, y se miraba desde todo punto de vista. Y permitidme que, así pensando en los nombres que pasaron por allí y que están en el background de todo lo que hizo Charo, hicimos otros muchos, no pretendo ser una lista exhaustiva, pero fijaos qué nombres que muchos sonarán voy a citar y que escuchamos cada uno en su campo. Susana López Ornat, Juan Santa Cruz, Luis Jáñez, Vicente Sierra, Salvador Urraca, Carmen Santisteban, Juan Mayor, Elena García Alcañiz, Ana Calles, Aurora Murga, Marcelo Pascual, Nicolás Sisdedos, Agustín Cordero, José Eugenio García Alvea, Eduardo García Cueto, Maribel Barbero, Marcelo Pascual, Miguel Ángel Recarte, Víctor Sánchez Zavala, Víctor García Oz, Javier Campos, Víctor Rubio, Luis Aguado, Rafael Burgaleta, José Forteza, Rafael Simón, Florencio Jiménez Burillo, Evelio Huertas, Pilar Sánchez y otros muchos. A todos escuchamos y a todos vimos y todos nos formateamos. Y ahí estaba Charo siempre puntualizando los distintos aspectos metodológicos y no solo metodológicos. Eso es un poco la tradición de la que surge, de la que viene y de la que venimos todos muchos, que es muy importante y que no conviene perder en la psicología, esa interdisciplinaridad, ese ver los aspectos poliédricos de la realidad psicológica que necesariamente es multivariada y multivariadas eran muchísimas de las técnicas que dominaba a la perfección Charo Martínez Arias. Y el tercer factor y último que yo extraería de su obra y que es transversal es la pasión y la bonomía. Charo era apasionada de lo que hacía. Y claro, como sabemos, no hace falta reiterar aquí mucho, todos somos psicólogos los que estamos aquí, que sin unas gotas del aceite de la pasión, el sistema cognitivo no funciona en condiciones óptimas. Nada se hace bien si no se hace con pasión. Y Charo era una apasionada del saber por saber y del metasaber. Es decir, el metasaber es aquello que se sabe cuando sabes que no sabes, que es lo fundamental para el principio de la sabiduría, evidentemente, ¿no? Bien, Charo siempre estaba dispuesta con compañeros, con estudiantes, a ayudar, ciertamente. Todos acudíamos allí, compañeros, estudiantes, etcétera. Esa bonomía que a veces no figura en los currículos, no se puede aportar evidencias empíricas para acreditarse en la NECA y demás, pero que sin ella todo lo demás pierde absolutamente sentido. Así que hacemos nuestra la expresión famosa de Howard Gardner de que una mala persona nunca llega a ser un buen profesional, ciertamente. Aquí Charo he de decir que no tenía rival. Y ya concluyo, queridos amigos, compañeros y familiares, Quique y Amalia, nos dejó una de las grandes. Descanse en paz, pero nos está mirando desde algún sitio, no me cabe ninguna duda. Y solamente decirte, Charo, que no fue en vano, que tu recuerdo y tu ejemplo siempre nos acompañarán. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación, me gustaría dar la palabra al profesor José María Prieto. Vale, buenas casi noches. Entonces, un placer estar con ustedes, acompañándole a Charo en esta despedida y al mismo tiempo acompañando a Enrique y a Amalia en esta circunstancia. Yo voy a presentar dos aspectos de Charo, uno de la etapa 1980 y al 2000 y otro de la etapa del 2000 en adelante. La primera faceta es conocida, la otra es un misterio que conocemos ella y yo y que posiblemente se abra ahora la línea que nadie conocía. Técnicamente,
Charo y yo empezamos a trabajar de algún modo, de modo distinto, porque yo soy discípulo de Raymond B. Cattell y por tanto estábamos con un tipo de análisis factorial y un tipo de herramientas y de instrumentos a los cuales yo era bastante dado, y era un modelo totalmente discrepante con el que hacía Yela y el que hacía Charo, basado en componentes principales y demás. Con lo cual teníamos que estar buscando una mera convergencia. Ella seguía más bien por Azorín, que era el catedrático que presidía el INE, y por tanto por ahí iba una de las líneas de convergencia y al mismo tiempo de discrepancia en cuanto a la manera de aplicar el software y las pruebas psicológicas a entornos laborales y otros entornos. Pero eso me permitía funcionar de una determinada manera y seguir los enfoques cuantitativos, que son los que aquí se había planteado. Pero hay una segunda etapa que conocen pocos, que es una etapa en la cual hay 3 personas en la sala presentes, como son Roser Solá, Belén Torralba y Rebeca Sainz, que tienen que ver con ello y que no tienen nada que ver las 3 con la universidad, sí con otro entorno que ahora voy a describir. En 1994, harto ya de tanto cuantitativo y de teniendo claro que lo cuantitativo en la alta dirección de empresas no funciona, se trabaja con lo cualitativo, iniciamos un movimiento, y ese movimiento tenía que ver con las centrales nucleares. Pocos saben lo que hicimos Charo y yo y las personas que he citado dentro de esos entornos. Técnicamente, lo que ocurría es que primero organizamos en el 94, yo logré el patrocinio y a partir de ahí, sobre el tema de un seminario a puerta no cerrada, pero casi, sobre las actitudes racionales e irracionales ante la seguridad nuclear. Fue un seminario patrocinado, Charo se incorporó para ver de qué iba lo que estaba pasando y por dónde se podía trabajar, y después, gracias a la mediación de Roser, entramos dentro del CIEMAT. El CIEMAT, como ustedes saben, es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Y ahí trabajamos fundamentalmente con centrales nucleares. Y además trabajábamos con otro modelo totalmente distinto, que era Kurt Lewin, Action Research, investigación activa, y por tanto la teoría de campo, que conoce muy bien Amalio, y la teoría del espacio vital. Todo esto Kurt Lewin aplicado al análisis de incidentes nucleares. El contraste era en que los cuantitativistas, porque había una cuantitativista que tenía su sistema para evaluar, provenía de Estados Unidos, ella trabajaba con un tema tipo Chess-Leaks, mientras que nosotros, en discusión de grupo de expertos reunidos, se desmenuzaba el incidente. Y por validez y por fiabilidad entendíamos o se entendía el hallazgo afines entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Es decir, estábamos utilizando el contraste de lo cualitativo entendido como análisis en grupo y lo cuantitativo que pertenecía a esta colega que también era de la orientación cuantitativista. Y por eso estuvimos ahí trabajando y visitando cada una de las, al menos 3 centrales, si no la cuarta también, en centrales nucleares. Entrábamos y estábamos metidos en ese entorno y trabajando con los técnicos y además viendo el entorno que hay en cada una de esas poblaciones. Y eso forma parte de una parte. Después, gracias a que estábamos con el apoyo del Consejo de Seguridad Nuclear, estábamos también en un proyecto del 5º programa en el cual estábamos con centrales nucleares de Inglaterra, de Alemania, de Finlandia, de Suecia, etcétera, varios, analizando lo que llamábamos Safety Organizational Learning. Es decir, la seguridad se aprende organizativamente. Y por tanto, estábamos trabajando con Kurt Lewin aplicado a ese tipo de entornos en los cuales nos movíamos y viendo de qué manera eso funcionaba
en la toma de decisiones y en la desenvoltura de otra temática. Esto tiene una ventaja. Yo siempre he dicho que moverse sobre educación y salud es mendigar, mientras que en el mundo de la ingeniería los tratos son bastante más amables para los que hacemos psicología, ergonomía y sus variantes. Por tanto, en esa línea estuvimos trabajando, presentando cosas dentro del contexto de los programas 5 y demás. A partir de ahí entramos en otra temática que nos dio mucho problema, que tiene que ver con el tema de los hospitales en los cuales hay material radioactivo. En concreto, esto iba a ser una tesis doctoral, pero que tuvimos la gran bronca dentro de los departamentos de metodología, porque lo cualitativo no se lleva en ese entorno. Y entonces aquí hubo una tesis que se iba a hacer viendo los aspectos que mediaban el fallo humano dentro de los hospitales con ese tipo de materiales. Esto se paró porque dijeron que no podía hacerse eso dentro de un programa de doctorado y la beneficiada al final fue la propia doctoranda, que no acabó la tesis, pero tiene un puesto estable, es el primer puesto estable de psicólogo en el Consejo de Seguridad Nuclear, con lo cual forma parte de lo que fuimos labrando. Pero también hubo otra investigación directamente sobre las salas de control de los centros nucleares. Y ahí es donde estaba Belén, que estaba ocupando en ello y estuvo durante más de 15 años haciendo y trabajando con detección de señales dentro de circunstancias muy variopintas de varias centrales de varias centrales nucleares fundamentalmente. Y en ese momento estuvimos trabajando y esa tesis se defendió finalmente en CIEMAT. Claro, todo esto les puede sorprender, pero yo siempre recomiendo, olvídense de salud y olvídense de educativa. Busquen los entornos en los que la ingeniería y la psicología hacen buenas migas. Y eso es lo que estuvimos hasta que se jubiló ella primero y después yo, los que estuvimos trabajando en un entorno poco conocido. Y esto es lo que de momento puedo comentarles al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José María Prieto. A continuación vamos a ver un vídeo en el que sale ella hablando. Seguro que nos trae muchos recuerdos y muchas emociones y vamos a verlo juntos aquí también como un pequeño homenaje a su actuación y a todo lo que ha hecho en psicología. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, yo quería en primer lugar agradecer a la Fundación Antena 3 Media y al Colegio de Psicólogos la posibilidad de haber llevado a cabo este trabajo dentro del esfuerzo que ambas instituciones tienen en su colaboración, pues como ya ha dicho Carmen hace un momento, sobre la prevención de problemas en la infancia y la protección del bienestar de los niños, ¿no? Porque este trabajo, pues dentro del grupo de investigación en el que estamos, en el que está también María José Díaz Aguado y otras personas de la Unidad de Psicología Preventiva de la UCM, pues llevamos mucho tiempo pues trabajando el tema del acoso escolar. ¿Y por qué el acoso? Pues porque en principio las relaciones entre los iguales en la escuela, pues los estudiantes suelen destacar que es uno de los aspectos más positivos y una de las principales fuentes de apoyo social que tienen durante este periodo de la infancia y de la adolescencia. No obstante, desgraciadamente, no todo es tan idílico y, por desgracia, pues a veces estas relaciones también tienen sus problemas y una de ellas es precisamente el tema que nos ocupa, que es el del acoso escolar. Que aunque la prevalencia del problema no es muy alta, afortunadamente en nuestro país, pues sigue afectando a grupos minoritarios, pero a veces las consecuencias pueden ser muy graves, tanto para el alumnado, el profesorado y también para la propia institución educativa. Y bueno, hasta hace pocos años que parece que se comienza a investigar este fenómeno del acoso escolar, también conocido como el bullying, probablemente no porque no existiese en otros momentos, sino porque en otros momentos pues muchos de los adultos implicados
pues pensaban que era el típico rito de paso por el que todos los niños habían de pasar, y que era una especie de algo como normativo del desarrollo, pero desgraciadamente no es así. Y en los últimos tiempos, y tal como señala Olweus, pues un poco el padre de estos estudios sobre bullying y acoso escolar, el derecho a no ser acosado debería formar parte de los derechos humanos. Desde entonces, debido a estos últimos 30 años, pues han convertido el tema del acoso escolar en un área de interés esencial para los padres, para las escuelas, políticos, investigadores, etcétera, incrementándose de una forma exponencial la investigación. Por ejemplo, a modo de anécdota, en una revisión de artículo reciente, decían que el tema en revistas científicas con revisión de pares, en los años 80 habían aparecido 18 artículos sobre el tema. En los 90 esto se había convertido en 246. Y solamente en el periodo comprendido entre 2000 y 2007 hubo más de 600 artículos científicos sobre esta temática, y más o menos se estima que en el momento actual pues se publican en torno a 200 artículos al año. Bueno, dentro de nuestro país también cada vez es más frecuente la aparición de artículos sobre el tema de acoso escolar. En principio, pues el tema es importante en sí mismo porque afecta a nuestros estudiantes aquí y ahora, pero también se han encontrado pues muchas repercusiones futuras que hacen que sea muy importante el tratamiento de esta problemática en los momentos escolares para prevenir problemas futuros. Bueno, de todos es conocido, por ejemplo, un caso que tuvimos en España no hace muchos años, como el caso Joaquín, que acabó en el suicidio, y otros en otros países extranjeros, como por ejemplo el caso de Phoebe en Estados Unidos hace 3 años. Y también Olweus, por ejemplo, pues señala que es mucho más la presencia de acosadores, o sea, niños que han sido acosadores en la escuela, se encuentran mucho más presentes entre los adultos convictos de actividades delictivas. Es decir, que la prevención, el tratamiento de esta problemática en los años escolares evitará problemas futuros, tanto de trastornos de personalidad, etcétera, para el propio sujeto, como otros trastornos que también tienen repercusión en la vida colectiva. Por ejemplo, se ha encontrado, por ejemplo, que detrás de algunas de las matanzas escolares que todos conocemos por lo que se ha hablado en la prensa, como la de Columbine en el año 1999, el del Tecnológico de Virginia, o más recientemente una en Río Janeiro en el año 2011, que detrás de estos eran víctimas, habían sido víctimas en la escuela. Es decir, que el tema es muy importante, y de ahí la elección de este tema como objeto de investigación. Bueno, no voy a hablar del acoso escolar, puesto que es un tema del que hablará Javier a continuación, lo que hemos encontrado, pero simplemente quería comentar unas cifras de por qué seguimos considerando que es importante en España. A ver, la prevalencia del problema no es tan alta, afortunadamente, como aparece a veces en algunos medios de comunicación, pero de un estudio muy fiable, como es el de la OMS, realizado en distintos países occidentales, por ejemplo, pues se encuentra que la victimización entre hombres es del 6% a los 11 años, a los 13 años del mismo 6% y baja a los 4 años. En España, son datos españoles. En mujeres, como siempre en todos los estudios, es algo más bajo, son del 5, 4 y 3% respectivamente en cada una de estas edades. Y de los acosadores, los porcentajes que encuentran detectados en este estudio son del 5, 8 y 7% a los 11, 13 y 15 años, y de 4, 6 y 6% en el grupo de mujeres. Bueno, entonces creo que, aunque no son muy alarmantes, pero son cifras suficientemente altas, puesto que están afectando al bienestar de nuestros escolares, como para que consideremos el tema. Y quería destacar ahora simplemente los resultados de la investigación, los va a contar Javier,
que es el principal autor de la misma, entonces es el que la conoce más a fondo, y yo simplemente quería destacar algunos aspectos del estudio que me parecen relevantes, sobre todo porque, bueno, no son frecuentes en los estudios de bullying. Bueno, en primer lugar, y puesto que estamos en el Colegio de Psicólogos, aquí me gustaría destacar que creo que este es el primer estudio en España, aunque hay muchos estudios sobre bullying, en los que se ha destacado la relación entre las conductas de acoso y factores o aspectos psicológicos y comportamentales tanto de las conductas de acoso, es decir, tanto de víctimas como de perpetradores, limitándose en la mayor parte de los estudios aspectos mucho más relacionados con el contexto escolar y mucho menos a los perfiles psicológicos de estos sujetos, ¿no? También quería destacar pues el tamaño de la muestra, que en fin que es bastante importante, así como el número de edades abordadas, que aunque no es un estudio propiamente longitudinal, pero sí nos permite ver un poco qué sucede en distintas edades, cómo van evolucionando estas conductas, así como los trastornos asociados a lo largo de las diferentes edades, ¿no? Otro aspecto importante a destacar es que normalmente en la mayor parte de los estudios el problema del acoso escolar se aborda a través de autoinformes, es decir, cuestionarios que son cumplimentados por los propios sujetos, víctimas y acosadores. Y bueno, pues es frecuente que las cifras que salen en este caso sean más bajas porque muchos sujetos, especialmente las víctimas, pues tienen cierto rechazo a confesar que se encuentran en esta situación. En este caso hemos utilizado una técnica de heteroinforme, es decir, los que informan son los demás. Utilizando una técnica similar a la sociometría, mediante nominaciones, pues eran los propios compañeros del aula los que decían, nominaban a los sujetos que consideraban víctimas de los diferentes tipos de agresión física, social y de exclusión. Y bueno, además otra de las aportaciones del estudio es el uso de la herramienta Sociescuela, que es la más importante aportación, yo creo que del estudio, que permite examinar sin coste para el centro, puesto que todo se hace a través de ordenador, las relaciones sociométricas, es decir, determinar cuál es el estatus sociométrico de los distintos estudiantes del aula, lo cual puede tener importantes implicaciones educativas para los tutores, para ver cómo situar a los alumnos dentro de una clase, etcétera. Detectar las situaciones de acoso escolar, es decir, quiénes son aquellos estudiantes considerados por los compañeros como víctimas y perpetradores. Además, no solamente eso, sino que se incorpora, la herramienta incorpora una pequeña técnica de screening o cribado, que es con la que hemos determinado los otros factores, que pretende, con pocos ítems, insisto en que es una técnica de cribado rápido, pues un rango amplio de factores de riesgo, muchos de ellos relacionados también con el acoso, pero que son de interés en sí mismos, como factores de internalización, así como ansiedad, depresión, baja autoestima, etc. Factores de externalización, pues los típicos trastornos de conducta como impulsividad, inatención, factor predisocial, conductas antisocial, etc. Conductas de alimentación y también el uso problemático de nuevas tecnologías. En esta investigación no hemos abordado el tema del bullying, pero sí pues usos inadecuados de internet, etcétera, y otras nuevas tecnologías. Entonces, bueno, creemos que este estudio, pues con los diversos factores relacionados con el acoso escolar ligados a dificultades socioemocionales de niños y adolescentes, pues creemos que es una buena base para planificar planes de convivencia en los grupos donde se produzcan estos episodios de victimización y así como para la detección temprana por parte de los responsables en el colegio, por ejemplo, equipos de orientación, etcétera, sobre otras posibles conductas de riesgo. Y ahora pues le cedo la palabra a Javier, que es el principal autor de la investigación. Bueno, queremos dar las gracias al Colegio de Psicólogos de Madrid por habernos cedido este vídeo, el profesor José María Prieto, que es quien gestionó esta posibilidad,
Y la verdad es que, bueno, yo no sé, supongo que para todos ha sido bonito escuchar sus palabras y una clase como si estuviera aquí con nosotros. Me estaba acordando de cuando estuvo en nuestros miércoles con la academia, o sea que como si fuera ahora, ¿no? Bueno, y después de este vídeo me gustaría dar la palabra a María José Díaz Aguado, a la que ella misma se refiere en el vídeo por todas esas investigaciones fabulosas que han hecho juntas. O sea que cuando quieras, María José. Muchas gracias, Maripaz. Muchas gracias a la Academia por darme la oportunidad de intervenir en este homenaje. Y quiero aprovechar para volver a agradecer al Departamento de Charo que organizara un homenaje el pasado febrero en el que ella pudo asistir, que pudo disfrutar. Ya entonces mencioné 4 cualidades muy excepcionales de Charo. Algunos compañeros me comentaban que se habían sentido reflejados en esas palabras, pues voy a centrar hoy mi intervención en torno a esas 4 grandes cualidades. Si hubiera faltado una de ellas, las otras no hubieran podido ser tan excepcionales. La primera, la que más se mencionó en la facultad ese día, fue que Charo ha sido una gran profesora de una generosidad extraordinaria. Pude conocerlo ya desde que estaba haciendo mi memoria de licenciatura en 1977. Pregunté a mi director de tesina, al profesor José Forteza, ¿y qué análisis estadísticos hago? Y me contestó, eso pregúntaselo a Charo. Volvió a decírmelo en 1980 para la tesis doctoral. Yo lo he repetido muchas veces después. Muchas personas en la facultad han escuchado y han repetido este consejo. Charo siempre nos respondía. Fue excepcional no solo su generosa disponibilidad a ayudar, sino también la forma de hacerlo. Así me lo transmitieron 31 promociones del máster que dirigí en programas de intervención psicológica en contextos educativos y en el que Charo era la responsable del área de la metodología, de la psicometría, de la evaluación de programas. Siempre evaluaron ese módulo con las máximas puntuaciones y siempre lo consideraron imprescindible. Charo les ayudaba a superar la ansiedad e incluso a veces el rechazo que algunos estudiantes de psicología tienen hacia la psicometría. Les enseñaba a afrontar con optimismo inteligente los resultados obtenidos en los programas que habían llevado a cabo como prácticas. No siempre se consiguen los resultados que uno espera, no siempre se reflejan en las evaluaciones. Pues Charo les ayudaba a evaluarlos con rigor, a interpretarlos con optimismo inteligente. Hacía fácil lo difícil, les empoderaba. La UNESCO nos dice ahora que es lo más importante que tenemos que hacer con los estudiantes, ¿no? Empoderarlos para que puedan ser los agentes del cambio que el mundo necesita. Charo lo hacía. Y Charo se refería a este excepcional papel escribiendo en su currículum vitae, que sigue disponible en la página web de la Academia, con estas escuetas palabras. Decía sencillamente que había dirigido más de 40 tesis doctorales. No se paró a contarlas, probablemente porque los nuevos proyectos en los que estaba trabajando no le dejaban tiempo para contar lo que había hecho, o quizá porque no se daba importancia. Pero en este homenaje sí tenemos que darla. La segunda cualidad que voy a destacar es su inteligencia como investigadora. Lograba dar rigor a las investigaciones en las que trabajaba, cualidad excepcional, especialmente en el estudio de problemas muy complejos, como los que compartimos en los estudios llevados a cabo desde la unidad de psicología preventiva que pusimos en marcha en la Universidad Complutense, en la Facultad de Psicología, desde 1990. Charo ha sido desde entonces la responsable del área de metodología. Y figura en dicho papel en 35 monografías de investigación. Yo creo que no las incluye entre sus publicaciones. No se acuerda incluso a veces de cuántas ha firmado.
logró que las entidades para las que la realizábamos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Igualdad, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, logró la ONCE, logró que felicitaran siempre por el rigor. La evolución de estas investigaciones permite diferenciar dos fases en las que puede verse también el importante papel que tuvo Charo. La primera fase estuvo orientada al desarrollo de programas pioneros para el estudio y la prevención de problemas muy complejos. Voy a destacar solo 3 programas que son emblemáticos y que han tenido una gran influencia. El primero de ellos es el programa para favorecer la inclusión escolar de minorías étnicas en desventaja y prevenir el racismo desde la educación primaria. Hablar del racismo en España en 1989 resultaba raro. Parecía un problema superado, un problema que hoy es lamentablemente de una gran actualidad, el racismo y el discurso de odio que tanto daño hace. Este primer programa de intervención, publicado por el Ministerio de Educación en 1992, fue destacado por ese mismo ministerio como el primer programa de educación intercultural evaluado con grupo de control en España, como un programa pionero, con un rigor excepcional. Esos grupos de control que a veces son difíciles de evaluar en programas complejos, en los que Charo siempre insistía. Hacía además un trabajo exhaustivo para validar distintos instrumentos de evaluación cuantitativos y cualitativos, cuestionarios de respuesta abierta, cuestionarios de respuesta cerrada, entrevistas semiestructuradas, registros de interacciones entre niños de distintos grupos étnicos, mayoría y minoría, registros en vídeo, para validar. Ya desde este programa validó 6 instrumentos de evaluación y hacía además, para que hubiera un diagnóstico muy comprensivo y completo del problema en el que íbamos a intervenir, hacía distintos estudios comparativos, en este caso entre los niños pertenecientes a minorías en desventaja, como en ese momento era la minoría gitana, y el grupo mayoritario, pero después entre chicos y chicas, entre acosadores, víctimas y testigos. Es decir, estos programas de intervención que luego se publicaban en 4 libros y además se registraban en documentos audiovisuales donde estaban las entrevistas, actividades del aula, llegaban a todos los centros educativos. No siempre nos quedaba tiempo para publicarlo en revistas de impacto, pero a Charo eso nunca le desanimó. Su compromiso con afrontar un problema tan complejo y con que nuestras investigaciones llegaran a todos los centros educativos y estén hoy disponibles en su perfil y en el mío de ResearchGate para que puedan ser descargadas gratuitamente por más de 30.000 personas, algunas de ellas, esto gratificaba ese trabajo infinito que llevaba a cabo. El segundo programa ha sido probablemente el programa en el que más hemos logrado influir. Se tituló Prevenir la violencia contra las mujeres construyendo la igualdad. Lo iniciamos en 1988. Cuando yo fui a personal en la facultad a decir que nos habían subvencionado un programa de violencia contra las mujeres, Aurora Peces me dijo: ¿tenéis una bola de cristal? Justo en ese momento había sido asesinada una víctima que marcó un antes y un después. Su marido la quemó viva después de denunciarlo en televisión. Gracias a la confianza, el Instituto de la Mujer destacó esta investigación y ha sido muy destacada después como el primer programa de prevención de la violencia contra las mujeres evaluado con grupo de control en España. También aquí hizo ese estudio tan exhaustivo, validación de múltiples instrumentos cualitativos y cuantitativos, cuestionarios de respuesta abierta y cerrada, estudios comparativos y la comparación del programa con esos instrumentos múltiples validados, siempre con un grupo de control. Generó tal confianza en el Instituto de la Mujer, este programa, ese rigor que Charo le dio, que en 2002, cuando España tenía la presidencia de la Unión Europea, nos pidieron que codirigiéramos un estudio
con los 15 ministerios de igualdad de los Estados miembros de entonces. Hay que tener en cuenta que no era un estudio solo de psicología o de educación, no, era de todo, de medidas judiciales, policiales, formación de profesionales. Nos lo encargaron a nosotras, lo codirigimos por la confianza generada en el estudio anterior, gracias a ese rigor que Charo siempre le dio. Y el tercer programa que voy a mencionar, que está conectado con lo que acabamos de ver y de oír a Charo, es el programa titulado Prevenir la violencia entre iguales en la escuela y en el ocio. Lo iniciamos en 2001, se publicó en 2004. Se iba a presentar a la prensa una semana después del suicidio de Joaquín. Esa coincidencia hizo que el interés de los medios de comunicación fuera extraordinario y marcó un antes y un después en nuestra unidad y en el trabajo de Charo. A partir de entonces nos encargaron el diagnóstico de lo que sucede en España en problemas muy complejos. El primero de esos diagnósticos nos lo encargó el Ministerio de Educación sobre convivencia escolar. Fue el primer estudio del observatorio creado en gran parte, creado desde el Ministerio, con todas las consejerías de educación y todas las entidades con responsabilidad en el mundo educativo, por la gran movilización que se produjo en España tras este terrible suicidio. El estudio está publicado, participaron más de 40.000 personas, entre familias, estudiantes, equipos directivos, profesorado. Charo, también en colaboración con Javier, que le acompañaba en esta ponencia que hemos podido escuchar, desde la Unidad de Psicología Preventiva iniciamos un tipo de investigación pionera en España fascinante, de un trabajo desbordante. Dirigíamos, por encargo del Ministerio, un equipo de trabajo formado por representantes de las 17 consejerías de educación. Gracias a este fabuloso equipo y a que Charo les mandaba los resultados obtenidos en cada comunidad, porque entendíamos que la investigación tenía que empoderar a los participantes, en este caso a las comunidades autónomas y también a los centros que participaban. ¿Cómo empoderarles? Con el conocimiento de aquello en lo que participaban. Se trata de una investigación muy comprometida, extenuante. Y Charo nunca le pareció demasiado trabajo. Después de esta investigación nos han encargado 5 estudios estatales sobre violencia de género, la mayoría con adolescentes, 1 con estudiantes de universidad. Y en todos se ha repetido este esquema, porque cuando la Delegación de la Violencia de Género vio lo que habíamos conseguido en educación, dijo, queremos un estudio igual. Porque este estudio no solo sirve para proporcionar información, sirve para sensibilizar a la sociedad. Y estos estudios han continuado hasta ahora. Pudimos presentar en noviembre en la Facultad de Psicología, y la segunda foto que acompaña al anuncio de este acto, donde aparece Charo de pie, es el 2 de noviembre de 2024, que presentamos en la Facultad de Psicología a la prensa el estudio que habíamos realizado, en este caso impulsado desde la Fundación Colacao, creada para luchar contra el acoso escolar. Era un reto muy importante porque queríamos repetir el estudio que habíamos hecho desde los ministerios, pero era muy difícil, era muy dudoso que pudiéramos conseguir la colaboración de las comunidades autónomas. Desde la UCM, desde la Unidad de Psicología Preventiva, con nuestras propias fuerzas, 15 consejerías de educación decidieron participar. Y en este estudio, en el que han participado 325 centros, todos han recibido el diagnóstico, un diagnóstico fabuloso del centro, en el que Charo trabajó hasta febrero y les envió 15 informes fabulosos con los resultados de las 15 consejerías de educación. Se quedaron encantadas. Nos dijeron que el informe recibido superaba con creces sus expectativas.
Los centros recibieron un informe de cada centro, comparando los resultados del centro con los obtenidos en el conjunto del Estado. Charo hacía fácil lo difícil, ese rigor hasta el final, ¿no? Bueno, el último libro que pude mandarle a Amalia, que se acaba de publicar, que ella no llegó a ver en la editorial Pirámide, recoge esta fabulosa, esta última investigación en la que ha trabajado sin descanso. Bueno, por resumir ya el final de forma mucho más breve, las otras dos cualidades sin las cuales las anteriores no hubieran sido posibles. Charo ha tenido una capacidad de trabajo tan extraordinaria que, como me reconocía María Victoria Hernández Lloreda, al ver cómo continuamos el trabajo de Charo, que sigue viva, sigue entre nosotros con todo lo que hizo, me decía, es que la capacidad de trabajo de Charo era sobrenatural. Yo lo suscribo. Y quiero destacar otra cualidad, su capacidad de afrontamiento del estrés y la adversidad. Durante 34 años que compartimos, nunca le oí decir, no puedo porque estoy cansada, no puedo porque estoy enferma, aunque hubiera razones para decirlo. Se lo pude preguntar en el homenaje de febrero en la facultad. Y le dije, Charo, ¿cómo lo haces? Y me miró como diciendo, no lo sé. Seguía sin darse importancia. Hasta abril de 2024 no escuché esas frases. Entonces sí las dijo, podía decirlas. Pero fijaros, en la última conversación, a finales de febrero, prácticamente 2 semanas antes de morir, me dijo, estoy mejor. Mandarme el artículo que estamos preparando para la última tesis que codirigíamos. Lo puedo leer hasta el final. Hasta el final, ese compromiso con la ayuda, esa capacidad extraordinaria de trabajo, esa generosidad sin límites. Para afrontar el dolor que supone la muerte de Charo, es importante reconocer que sigue viva en todas las personas a las que ayudó, muchísimas, en todas las investigaciones y publicaciones en las que trabajó, en su querida Facultad de Psicología de la UCM, en la que todavía tenía su despacho, en esta Academia de Psicología de España a la que pertenecía y sigue viva de una forma muy especial, en su hija Amalia y en su hijo Enrique, que nos acompañan hoy aquí. La académica a la que aquí homenajeamos, Rosario Martínez Arias, Charo, ha sido una persona, una profesora, una investigadora y una compañera y amiga excepcional. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de rendirle hoy aquí este momento. Muchas gracias a ti, María José. La verdad que ha sido, ha sido emocionante, ¿no? Porque la verdad es que nos has traído tantos recuerdos. Yo me acuerdo que cuando os veía a las dos en la televisión, rápidamente iba por el móvil para haceros fotos y mandárosla por, no sé, por la sensación esa de orgullo de decir, joder, qué profesorazas he tenido, qué maravillosas son. Y bueno, pues de verdad que muchas gracias. Ha sido muy bonita tus palabras y todo lo que nos has traído. Y me gustaría ahora dar la palabra a sus hijos, a Enrique primero y a Amalia después, que han tenido, pues, la verdad que el detalle de acompañarnos hoy que nos ha llenado de orgullo y de emoción. Tuvimos la suerte, por lo menos a Amalia yo la conocí cuando el homenaje de la facultad y a Enrique después, pero la verdad es que nos sentimos muy honrados de que estéis con nosotros, no os imagináis la ilusión que nos hace. Así que cuando queráis, Enrique y Amalia, estamos aquí con vosotros para este, yo creo que bonito y se puede decir emocionante homenaje a Charo. Muchísimas gracias por todo. Bueno, para los que no conozco, soy Enrique, el hijo de Charo. A muchos os conozco de una forma más personal y a muchos otros os conozco de la calle San Mateo, de veros entrar y salir por casa trabajando por mi madre. Y si me disculpáis, voy un poco a guiarme por mis notas para no emocionarme mucho. Pero lo primero de lo que quería hablar es de lo increíblemente orgulloso que estoy
hablando y escuchándoos a todos vosotros, me ha abierto increíblemente los ojos. Mi madre era muy, muy modesta, como todos sabéis, y yo era consciente de lo inteligente que era y de todos sus logros académicos, pero lo que no tenía ni idea era la cantidad de vidas que ha tocado y la gente a la que ha ayudado y proyectos en los que ha colaborado y de lo increíblemente generosa que ha sido. Eso ya os lo dije a todos cuando estuve en España en septiembre, y os lo repito otra vez, muchísimas gracias porque me ha ayudado a completar esa imagen que tenía de mi madre. Lo segundo que muchos habéis tocado en este tema es la pasión increíble que mi madre tenía por la psicología y la estadística. Era evidentemente un trabajo, pero también era un hobby que la apasionaba y que la llenaba muchísimo en todos los aspectos de su vida. Fuese sábado, domingo, lunes a las 10 de la noche, la veías delante del ordenador, no porque fuera un trabajo que tenía que completar, sino porque ese trabajo realmente le apasionaba y le motivaba muchísimo. Años después, incluso de haberse jubilado, seguía trabajando día y noche porque lo adoraba. Y me ha inculcado eso mismo hacia mi propia carrera. Yo soy todo lo contrario a un académico, soy diseñador de moda, pero fue ella la que me hizo ver que hagas lo que hagas, tienes que hacer algo que te apasione y que te encante y que dentro de 20 años lo puedas seguir haciendo y que no se sienta como un trabajo, se sienta como algo que te encanta hacer. Y ella fue un ejemplo buenísimo para mi carrera profesional en ese sentido. Carrera que me trajo aquí a Estados Unidos, donde pese a la distancia ha sido en estos últimos años, básicamente toda mi edad adulta he estado aquí, pero ha sido en esa distancia en la que realmente nos hemos estrechado más que nunca, con llamadas diarias de media hora para hablar de absolutamente todo, de la carrera. Ella me mantenía al tanto de todo lo que pasaba en España, de política, me hablaba de todo lo que pasaba en la universidad. Yo no conocía a nadie, pero me encantaba escucharlo. Eh, y luego esos viajes anuales que nos hacíamos por todo el mundo, que le estoy agradecidísimo de todas las culturas y todas las cosas que he podido conocer gracias a ella. Si alguno de vosotros habéis viajado con ella, sabéis lo apasionante que es porque se sabe todo. Es como ir con una guía turística y una enciclopedia a la vez de todos los sitios por los que vas. Y en esos últimos años, en algunos de esos viajes, nos ha acompañado mi marido, al cual no se lo podía creer. Decía, es que es como viajar con un ordenador que lo sabe todo, es alucinante. Y, y aquí en Estados Unidos ha pasado muchas temporadas en nuestra casa y teníamos nuestras rutinas, y yo durante el día trabajaba y se veía sus series de crímenes y luego nos enseñaba a cocinar recetas españolas por la noche, y nuestros gatos, que tenemos 3 y ella les tiene absoluto pavor, pero ellos la adoraban y la seguían por todas partes, fuera donde fuera. Y me encanta tener todo ese tipo de recuerdos aquí, porque mire donde mire, pese a estar muy, muy lejos de España, pero tengo muchas memorias de momentos bonitos aquí con ella. Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos, ha sido precioso. El vídeo que habéis puesto me ha encantado, yo no lo había visto. José María o Maripaz, si me lo podéis enviar sería estupendo. Muchas, muchas gracias, y se lo voy a pasar a mi hermana ahora. Gracias. Bueno, a ver, por no ser muy repetitiva, pero es que no lo puedo evitar. Os quiero agradecer sinceramente el homenaje y el cariño inmenso que habéis mostrado hacia nuestra madre. Lo sentimos muy profundamente durante el velatorio y el funeral, y lo estamos sintiendo ahora. Y también quiero darle las gracias a Quique por las preciosas palabras que acaba de pronunciar y, como siempre, por estar ahí. Yo siempre he sido muy consciente de lo que mi madre representaba en el ámbito académico. Desde muy pequeñita fui testigo de su brillantez, de su profundidad, de su enorme capacidad de trabajo, de su compromiso y entrega en el trabajo, y también de los logros a los que todo ello la iba conduciendo.
Yo viví en primera persona sus oposiciones, su destino en Valencia, su cátedra en Madrid, a una edad que ahora entiendo como algo realmente excepcional. Y a lo largo de los años os he ido conociendo a muchos de vosotros, amigos que compartisteis tanto con ella a nivel profesional y muchos también personal. Algunos os convertisteis prácticamente en parte de nuestra familia, es lo que decía Kiki antes, de que os conoce de que entrabais y salíais de San Mateo. Por eso fue tan reconfortante sentiros cerca en septiembre, en esos momentos tan difíciles. Siempre he estado profundamente orgullosa de mi madre, no solo de sus logros, sino de su inteligencia, de su modernidad y de su libertad. Era única, siempre era diferente a todas las madres de todas mis amigas y siempre ha sido un referente y un estímulo. Ella no aceptaba cualquier cosa, no porque tuviera grandes planes o grandes exigencias para nosotros. Creo que simplemente porque era su forma de vivir, aspirar siempre a la excelencia. Todavía me acuerdo, como si fuera ayer, del día que llegué feliz con un notable, debía tener 7 o 8 años, y mi madre, con esa mezcla de ternura y franqueza que la caracterizaba, se puso a consolarme diciéndome, no te preocupes, seguro que la próxima vez lo harás mejor. En aquel momento no lo entendí del todo y, para ser sincera, seguí encantada con mi notable. Pero con el tiempo comprendí que su ejemplo de dedicación y de búsqueda de la excelencia ha sido una inspiración constante. Somos muy distintas y siempre lo hemos sido. Yo me acuerdo que de niña a veces me tomaba el pelo diciéndome que le recordaba a Susanita, la de Mafalda, con gran cabreo por mi parte, porque yo quería ser madre y tener muchos hijos. Era como mi objetivo en la vida cuando era pequeña. Y bueno, la verdad es que puede que de mayor bastante también. Pero sin embargo, siempre he tenido muy claro que es esencial la vida profesional. Es esencial tener curiosidad, es esencial ser valiente para afrontar nuevos retos. Y eso se lo debo sobre todo a su ejemplo. Cada vez estoy más convencida de que los niños aprenden fundamentalmente de lo que ven y de lo que viven en su entorno y mucho menos de lo que escuchan. En este sentido, mi madre también dejó una huella en la vida de mis hijos. Tengo un niño, bueno, a ver, ya no tan niño, porque está haciendo primero de bachillerato en Estados Unidos, y 2 niñas maravillosas de 10 y de 14 años. Adoran a su abuela y han vivido su altura intelectual y profesional como un privilegio. Mi hijo se parece muchísimo a ella. Ha heredado su inteligencia, su sed de conocimiento y su capacidad de análisis. Es rápido, es profundo, es introvertido, perfeccionista. Es como era mi madre. Mis hijas, en cambio, han sido las que más han presumido de su abuela. Desde pequeñas hablaban con orgullo en el colegio de cómo les corregía los deberes con solo echarles un vistazo, de que era catedrática, de los libros que publicaba o las tesis que dirigía. Lo más de lo más fue, desde su punto de vista, cuando salió en televisión con María José, hablando de acoso escolar en la Fundación Colacao. Me pregunto cómo este presumir constante habrá afectado a su popularidad en el colegio. Es posible que no muy positivamente, pero espero que, como a mí, las inspire. Más allá de sus logros, mi madre también les transmitió algo de gran valor. Y aquí voy a usar la misma palabra que antes María José. El feminismo en su forma más empoderadora. Siempre les mostró que con esfuerzo y determinación una mujer puede alcanzar lo que se proponga. Inés, mi hija pequeña, decía de pequeñita que su color favorito era el morado porque es el color del feminismo. Y una vez dejó absolutamente patado a un taxista argentino cuando le dijo, volviendo a casa de Chamartín, ahora estación Clara Campoamor, que esta señora fue una abogada muy importante que consiguió el voto femenino en la Segunda República. Por supuesto, mi niña, que debía tener como 8 o 9 años, lo sabía por un libro regalo de mi madre. Aunque hace mucho que son voraces lectoras, desde que mi madre nos dejó, me han pedido alguna vez que les lea antes de dormir al menos un capítulo de alguno de los libros de mujeres brillantes, atípicas y rompedoras que ya les regalaba. El otro día, al acabar una de esas lecturas, me decían muy serias, con los ojos un poco vidriosos, que mi madre, su abuela, merecía estar en uno de esos libros. Y no puedo estar más de acuerdo. Echo de menos a mi madre, claro, pero ver su huella en lo que más quiero en este mundo me llena de felicidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por mantener viva su memoria. Muchísimas gracias a ti, Amalia.
Y desde luego a Enrique ha sido precioso. Y yo estaba como tus hijas, cada vez que salían en la tele estaba haciendo fotos y diciendo, bueno, están haciendo este programa, mis profes están haciendo esto, no sé, yo creo que nos han llenado tanto de orgullo que nos han transmitido esa pasión tan maravillosa que ahí seguimos, ¿no? Con esa energía que nos han trasladado, ¿no? Quiero decir que en este chat pues ya hay muchas palabras de admiración, de cariño, totalmente de acuerdo con las nietas de Charo, veo por aquí, profesores, académicos, todo el mundo, pues de alguna manera está totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? ¿Qué podemos decir? Pues que estamos de acuerdo y que es bonito, ¿no? Compartir ese legado emocional, pero al mismo tiempo también de formación, ¿no? No sé si hay alguien en este momento, tampoco nos queda mucho tiempo, que quisiera decir alguna palabra breve, pero Sí, quizás, ¿sí? Por ahí hay sí, alguien. desde el Colegio Oficial de Ay, la Psicología. y os hemos dado las gracias, la verdad, y muy sinceramente, por habernos compartido a nuestro decano, por habernos compartido ese vídeo que hemos expuesto ya aquí. O sea que cuando quieras. Pero quería estar en este momento y ha sido posible y la verdad es que me siento muy afortunado por compartir con vosotros en este momento online, estos 2 o 3 minutos y las ideas o consideraciones que pueda lanzar en nombre de nuestra organización. Estamos en un acto aquí celebrando pues unos entrega de galardones de la Fundación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Bueno, y tenemos la oportunidad de acompañar a todos los que estáis. He podido escuchar a las palabras de Amalia, a la que tuve oportunidad de conocer el día que estábamos en el tanatorio, y no he podido escuchar a su hijo Enrique, pero desde el colegio nosotros no podemos sino significar 2 elementos fundamentales que tienen que ver con la presencia permanente que nuestra querida ha tenido siempre en nuestros espacios, en nuestras líneas de trabajo, en nuestros proyectos de investigación. Hemos tenido tantos y tantos momentos de hablar, de compartir. Yo tuve la oportunidad de ser, bueno, pues probablemente era en ese momento era el vocal en la Junta de Gobierno, el vocal de Psicología Educativa, pues de hablar mucho con vuestra madre para el diseño y posterior desarrollo de un proyecto de investigación en esta materia, cómo estaba la psicología educativa en la Comunidad de Madrid. Y fueron momentos muy interesantes porque tuve la oportunidad de aprender mucho de una persona con una trayectoria impecable, con un currículum también absolutamente fantástico, pero con una humildad que te hacía sentir especialmente bien a la hora de preguntar, de consultar, de trazar algunas líneas inseguras de por dónde podíamos ir, y siempre tuve en esos momentos, en los muchos momentos que tuvimos cuando se estaba diseñando todo ese proyecto y cuando se estaba en desarrollo, siempre tuve la sensación de estar con una persona entregada, con una persona cariñosa, afectuosa, y sobre todo que lo que pretendía siempre era dar. Y lo que ella podía dar, aparte de afecto y de esa tranquilidad que daba siempre, era un conocimiento profundo de las materias en las que ella había estado trabajando y de la que era una auténtica experta. Posteriormente hemos contado con ella siempre que hemos podido. Ha tenido cargos de alta responsabilidad en nuestra organización colegial, en la comisión de recursos, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de una persona que siempre ha sido muy colegial, y eso es algo que tenemos que subrayar, que para los que tenemos la responsabilidad de sacar adelante las iniciativas de estas organizaciones, pues es algo muy importante, porque somos el colegio profesional con más psicólogos y psicólogas de Europa. Somos un colegio con gran capacidad de penetración en la sociedad madrileña, y ella ha representado siempre
un espacio seguro, un espacio inteligente, un espacio documentado, un espacio académico, de respaldo a las iniciativas que poníamos en marcha. Recordaré, y ya con esto termino, recordaré un momento específico en esos primeros espacios en los que yo tuve la oportunidad de conocerla y de empezar a trabajar. Cuando yo le planteé la iniciativa que teníamos para investigar y para sacar, para poner negro sobre blanco cómo estaba la psicología educativa en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, estoy hablando ya de más de 10 años, ella me dijo: José Antonio, tú tranquilo que esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer con método, lo vamos a hacer profesionalmente y vamos a elaborar un informe del que el colegio se va a sentir orgulloso. Esas más o menos fueron sus palabras. Las recuerdo perfectamente porque a mí, en este caso, como responsable orgánico de toda esta iniciativa, pues me dio una profunda seguridad. Nosotros queremos agradecer también todo lo que hizo por nuestro colegio, su presencia permanente y su siempre disposición, y ya veremos a ver cómo, pero tenemos alguna idea en la cabeza que pretendemos plasmar en realidad en forma también de homenaje, pero hemos querido estar en este fantástico que además permite la unión de muchos corazones y por lo menos tener la oportunidad de expresar unas palabras de agradecimiento, de reconocimiento y sobre todo de sostenibilidad de su figura siempre en nuestra casa, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de acompañaros en este momento también. Maripaz. Muchas gracias, querido decano del Colegio de Psicólogos, por conectar. Sé que era imposible que estuvieras, pero bueno, al final ha sido posible que nos acompañaras. Y gracias de verdad a todos, porque los mensajes que estáis poniendo son muy emocionantes, muy bonitos, y yo creo que todos tenemos algo en común, ¿no? Y es el cariño y la admiración que teníamos hacia nuestra querida Charo, sea profesora o compañera de nuestras vidas, ¿no? Y gracias también a la colaboración de las personas que nos han enviado algunas fotos, pues vamos a terminar con un vídeo, ¿no? Es un vídeo modesto que nos ha hecho Alberto y que gracias a él podemos poner aquí y con el que queremos dar el toque final de cariño, emoción y reconocimiento y admiración hacia nuestra querida Charo Martínez Arias. Cuando quieras, Alberto.
Bueno, pues con este vídeo que nos trae a todos recuerdos, queremos agradecer a todos los asistentes que nos hayan acompañado, pues a nuestro presidente y a todos los académicos que también estén aquí con nosotros, desde luego a sus hijos, porque le habéis dado a este acto pues una envergadura mucho mayor, mucho más personal y mucho más como nosotros queríamos, y agradeceros que, bueno, hay una frase muy bonita que dice que la muerte solo es un síntoma de que hubo una vida. Yo creo que en este caso podríamos decir que hubo una gran vida. Así que muchas gracias a todos y les emplazamos para que sigan acompañándonos en nuestras actividades, aunque quizás no todas sean tan preciosas, tan maravillosas y tan relevantes como la de hoy, pero creo que ha muerto una mujer muy valiosa y que siempre estará en nuestros corazones. Muchísimas gracias, de verdad.